En esta tarde vamos a estar mirando, probablemente el domingo que viene también, la vida de Esteban. Esteban, el primer mártir de la iglesia, aquí mencionado en el Nuevo Testamento. Se dice, y con razón, por supuesto, que un incentivo excesivo a los muchachos, a los niños, para jugar al fútbol, hablamos de algo excesivo, ¿no? Con metas y miras de llegar a ser alguien importante en este deporte, puede llegar a ser algo contraproducente. ¿Por qué? Porque van muchos niños, en nuestro país hay miles y miles de niños que juegan al fútbol desde pequeños, pero que después van filtrando hasta llegar, por ejemplo, a los equipos de primera división, y otra vez se vuelve a filtrar, y llegan menos, y llegan menos, y llegan menos, hasta que hay un porcentaje muy pequeño de los que comienzan a los que llegan realmente a poder vivir del fútbol. Si vamos a la propia selección de fútbol de Uruguay, podríamos decir que esto es más todavía, porque solo van a llegar unos 20 y pocos jugadores a ser parte en algún tipo de experiencia con la selección uruguaya. Así que comienzan muchos, pero llegan pocos. El asunto es que seguramente los que llegan más alto son aquellos que son más privilegiados de tener alguna forma de, no es servicio al país, pero darle una alegría de vez en cuando al país en cuanto sea fútbol y nada más. Cuando miramos la palabra de Dios, nos encontramos con algunos casos como estos, pero todo esto se marca a través de la elección de Dios, primero y antes que nada, y por supuesto a través de las calificaciones para llegar a cierto lugar, a cierto rango dentro del pueblo de Dios. Totalmente inmerecido para todos, sin embargo, se debe llegar a esos lugares para que sean ocupados y el pueblo de Dios sea beneficiado. Esteban es uno que es elegido, es una parte de un seleccionado, donde llegaron aquellos que estaban mejor calificados y donde ellos podían ser más que personas que pudiesen sacar algo de provecho de la posición, por el contrario, eran los siervos que estaban para atender al pueblo de Dios. Así que vamos a mirar en esta tarde la vida de Esteban, repasar un poquito lo que Esteban fue para el pueblo de Dios entonces, y por supuesto qué es lo que deja para nosotros en este tiempo y en todos los tiempos. Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Vamos a orar y vamos a mirar entonces allí en Hechos capítulo 6 y algunos versículos más lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Padre, te agradecemos porque podemos mirar a la palabra de Dios una vez más. Pedimos que hables a nuestra alma, a nuestro corazón, que haya un quebrantamiento en nuestras vidas para estar atentos a lo que tú quieras decirnos hoy y ayudes a tu pueblo, a todo el pueblo de Dios, para que con la gracia de Dios podamos recibir aquello que necesitamos. Seguramente muchos de nosotros estamos precisando vernos en un espejo como el de Esteban para que nuestra vida tenga esos cambios que algunas áreas están necesitando. Que tú hables a nuestro corazón. También oramos que tú llames a siervos de Dios entre tu pueblo, hermanos que se quieran y deseen preparar, y también hermanas que deseen prepararse para el servicio dentro del pueblo de Dios. Así que ponemos delante de Dios para que seas tú el que llamas a ese servicio específico a cada uno de nosotros. Que la gloria sea a ti, que la obra de Cristo sea para nosotros ahora mismo muy, muy presente, muy real, y podamos ver nuestra total carencia para transmitir el mensaje, pero que el Espíritu de Dios esté hablando. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que pocos son los que llegan. Entre el pueblo de Dios también podríamos decir que hay algunas personas que Dios toma y prepara para tareas específicas y ellos van a ser los que van a servir en esa tarea específica. Esto no quita de ninguna manera que cada hijo de Dios tenga que servir y debe servir porque Dios le ha preparado para algo. Hay alguna tarea
que usted y yo debemos desarrollar. Fíjese usted en el capítulo 6, este hombre fue elegido como un servidor de mesas, como alguien que iba a servir los alimentos y cubrir necesidades de personas que estaban en esta situación. Recordemos además que la iglesia primitiva tenía un espíritu de colaboración entre todos, de tal manera que no había entre ellos ningún necesitado. Así que era alimento, era ropa, era otro tipo de cosas que podían ser dadas a la iglesia, a los necesitados de la iglesia. Ahora bien, cuando nosotros miramos este tipo de cosas, no cualquier persona podría hacer esa tarea. Y aquí encontramos a alguien que sirve a las mesas. Miren, en el capítulo 6, versículos 2 y 3, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y uno de ellos es nombrado Esteban, uno entre siete, que en realidad cuando lo miramos bien, es elegido uno entre miles de nuevos convertidos al Señor Jesucristo. Este hombre debía ser, y los otros, debían tener la tarea de suplir el tiempo apostólico o para los apóstoles, conforme al versículo 2 y 3. Los apóstoles no era porque no pudieran hacerlo, sino porque tenían para ellos una tarea específica para hacer, que era predicar la palabra de Dios y dedicarse a la oración. Así que debían surgir otros que sirvieran a las mesas. No porque este fuese un trabajo menos importante, solamente porque podía hacerse por otras personas que no fuesen los apóstoles. Así que ellos suplen un tiempo muy rico para los apóstoles. Y tenemos nosotros también que aprender a que si todos hacemos las tareas que pudiéramos hacer, entonces otros no deberán hacerlas. Cuando se recarga a una o más personas, cuando se recarga a un grupo de personas la tarea, va a ser siempre evidente que no todo va a salir bien. Pero si todos nos dedicamos a una tarea específica, entonces todo va a ser suplido y cubierto. Era importante para la vida de los apóstoles tener tiempo para estar con Dios, tener tiempo para que sus predicaciones, sus mensajes estudiados pudiesen llegar a la congregación y a los incrédulos con mejor claridad. Bueno, Esteban propició que eso ocurriera, ayudó a que eso ocurriera y suple tiempo a los apóstoles junto con los demás diáconos para la tarea apostólica. Estos no eran diáconos como se establecen en el Nuevo Testamento. Evidentemente, hay algunos requerimientos aquí que luego son ampliados para el diaconado oficial, pero estaban sirviendo. Eran una especie de los primeros diáconos que luego se formarían y se transformarían en oficiales para la iglesia. También hicieron estos diáconos, estos siervos, hicieron algo muy importante, entre ellos Esteban. Miren lo que es el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, hubo murmuración. ¿Era justa? Bueno, nunca debe haber murmuración, pero existió porque había una razón que lamentablemente ayudó para eso. Ahora ustedes se imaginen que los apóstoles tenían que hacer una tarea que era sencilla para que otros las hicieran y dejaban de hacer, no querían hacerlo, pero podían minar la tarea que ellos sí debían hacer, que era predicar, que era estar en comunión con Dios. Entonces, Esteban y estos diáconos junto a él acallaron la murmuración. ¿Por qué ocurre la murmuración?
porque hay personas que no están contentas con las cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia. Puede ser justa la murmuración en el sentido de la razón por la que ocurre. Sin embargo, no debemos caer en murmuraciones. Y los discípulos, los apóstoles, fueron los primeros que intentaron que esto se desactivara. Así que ustedes, iglesia, ustedes que son los responsables, elijan varones entre ustedes y que sirvan a las mesas. Nosotros vamos a hacer otra tarea. Por lo tanto, Esteban junto con los 6 diáconos, ellos acallaron la murmuración dentro del pueblo de Dios. Y saben qué, hermanos, si cada uno hiciera su tarea, no habría murmuraciones. Podrían caber los celos, de que a mí me gustaría estar en tal posición o tal otra posición. Bueno, pero no estás preparado para eso. No tienes por qué hacer algo por lo que no estás preparado. Si quieres figurar en algo, entonces haz lo que no tienes que hacer. Si quieres tener la gloria y la aprobación de Dios, entonces haz lo que tienes que hacer. No te metas en campo ajeno. Estos hombres fueron sabios. Ellos frenaron una crisis institucional y una crisis espiritual. Es grandioso esto, es grandioso. Imaginen si esto continuaba de esta manera. Si la murmuración creciera de una manera que no debía ocurrir, cuántas cosas en esa institución, en esa iglesia local, podían estar fracasando y cuántas cosas en el orden espiritual fracasarían y sería peor todavía. Los apóstoles no podrían predicar, no podrían estar en comunión con Dios y por supuesto que el pueblo no iba a ser alimentado de la manera que debía ser. Así que si usted ve tareas que usted tiene que hacer, Dios le ha preparado para hacer. Entonces, bueno, necesitamos hablar para que usted pueda cumplir esas tareas y debe hacerlas. Lo cierto es, cada uno en su lugar y además preparación para tareas específicas dentro del pueblo de Dios. Seguramente cuando hacemos lo que tenemos que hacer, nadie va a reprochar lo que se hace. Frenen crisis. El cristiano, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios. No podemos permitirnos una crisis como iglesia. No podemos permitirnos una crisis institucional. No podemos permitirnos una crisis espiritual. Y para eso debemos estar alertas y trabajando cada uno en su área. Una segunda cosa que vemos de Esteban y también, por supuesto, de estos otros hombres. Tenían exigentes cualidades espirituales. Esto es importante, porque podríamos decir, al final es un diácono, que tanta cosa, ¿no? Pero ni en este caso, Hechos capítulo 6, ni en las cartas donde se establecen los requerimientos para un diácono, no son cualidades sencillas, son cualidades espirituales que deben estar en aquel que apetece el diaconado. Una de las cosas es que tenía buen testimonio, ¿sí? Y debía tener buen testimonio. Dice en el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Bueno, quiero pensar un poquito qué es lo que estaría tratando de hacer los apóstoles y ante quién iban a estar trabajando estos nuevos 7 diáconos, los primeros 7 siervos de la iglesia primitiva. Ellos iban a estar trabajando seguramente con dinero, iban a estar trabajando con alimentos, iban a estar trabajando con bienes materiales. Si buscamos en el capítulo 2, dice en el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bueno, estas cosas estaban ocurriendo en la iglesia primitiva. Y ahora, estos 7 hombres, entre ellos Esteban,
seguramente iban a recibir esos dineros, esos bienes materiales, para tener una justa distribución entre los necesitados. Servir a la mesa era lo más visible, pero ir a la casa de los necesitados era probablemente lo que no se iba a ver. Imaginen ustedes si tomaban de entre las personas a alguien que no tenía una buena administración del dinero en su vida personal, a alguien que era un ladrón o se sospechaba de que lo fuera, a alguien que era un avivado entre los creyentes, que siempre estaba tratando de sacar una tajada de alguna situación material. No podía ser una persona de esta manera. Por lo tanto, en esta área y como cristiano, los apóstoles exigen que estos 7 varones sean de buen testimonio. ¿Tiene que ver con lo material? ¿Tiene que ver con la administración? Sí, tiene que ver también, porque a eso y en eso era lo que iban a trabajar. Debían ser reconocidos en la comunidad cristiana. Tenían que ser reconocidos y vistos como un referente en la conducta material. Por lo tanto, no podía ser cualquiera. Tenía que estar calificado para que hiciera esta tarea. Tenía que ser lleno del Espíritu. Dice también aquí en el versículo 3, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Miren en Gálatas capítulo 5, el principio va a quedar para siempre de la Escritura. Gálatas capítulo 5. Miren cómo refiere Pablo a la relación espiritual o la relación con el Espíritu Santo. ¿De qué forma lo menciona? Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Andad. Nuestro caminar tiene que ser en el Espíritu. En el capítulo 5 también, capítulo 3, Gálatas, permítame, un segundito. Capítulo 5. Versículo, no, aquí mismo, perdón. Versículo 18, perdón. Pero si sois guiados, lo primero era andad, el andar. Ahora, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, otra forma de expresar cómo debemos nosotros andar en esta vida, guiados por el Espíritu Santo. Y aquí mismo, en el versículo 25, dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos otra vez por el Espíritu. Así que podríamos decir claramente, uniendo estos 3 simples textos, y podríamos unirlos con otros. Por ejemplo, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Podríamos decir, aquel que está lleno del Espíritu Santo es el que anda en el Espíritu Santo, el que es guiado por el Espíritu Santo, el que vive por el Espíritu Santo. Y en otras palabras, como la espada del Espíritu es la palabra de Dios, será el que obedece la palabra de Dios es aquel que está lleno del Espíritu Santo. Las personas hoy, los religiosos, buscan experiencias con el Espíritu Santo, pero no hay experiencia valedera si no es en obediencia a la palabra de Dios. Así que, si usted quiere saber qué es un cristiano lleno del Espíritu Santo, mire si se sujeta a la palabra de Dios. Mire si es obediente a la palabra de Dios, porque ella es la espada del Espíritu. En ella andamos, por ella somos guiados y en ella vivimos. Por lo tanto, eso es estar llenos del Espíritu Santo.
Esta tal era la exigencia que los apóstoles pidieron para los diáconos. Por lo tanto, Esteban era uno de ellos. Era uno lleno del Espíritu Santo. En el versículo 3 también, 6.3. En Hechos 6.3. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Llenos de sabiduría. La sabiduría, algo que lamentablemente no hay tanto en este tiempo, pero no es la simple inteligencia, sino que esa vida sabia sabe discernir lo que es de Dios para vivir en ello. Lleno de sabiduría. Puede impartir la palabra de Dios en forma exacta, correcta. Puede vivirla en forma correcta. En Santiago capítulo 1, Santiago, capítulo 1, algunos versículos vamos a estar mirando allí. Versículo 5. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta es una de las cosas que Dios quiere dar. Está en su voluntad dar. Por lo tanto, si un cristiano pide a Dios sabiduría, la pide de verdad, no para sus intereses personales, sino para glorificar a Dios, Dios quiere darle y Dios lo va a dar. Esteban era así. Era un muchacho, aunque hasta ahora era la exigencia de la sabiduría, entendemos y vemos, lo vamos a estar mirando, que Esteban era un hombre lleno de sabiduría. En Santiago capítulo 3, versículo 13, miren cómo menciona aquí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque no, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de Dios se puede perder en el cristiano que vive carnalmente, que vive en su propia sabiduría, la cual Pablo dice, Santiago dice, que es terrenal, animal y diabólica. Bueno, ¿en qué termina muchos de nuestros consejos? ¿En qué terminan muchas de nuestras decisiones? Miren cómo termina. Observen su vida. Debo observar en mi vida. ¿Cómo termina lo que estoy decidiendo día a día? Porque si me aparto de la voz del Espíritu Santo, estoy viviendo de una sabiduría que es de la tierra, que es animal y que es diabólica. No puede terminar bien, de ninguna manera. Así que Santiago, repetimos otra vez, dice, pídala a Dios, pídala a Dios. Sabiduría de Dios es la práctica correcta del conocimiento verdadero. Y cuando conocemos la Escritura y la vivimos, ahí hay sabiduría para vivir y sabiduría para entregar. Era lleno de sabiduría. Es interesante que Esteban, miren lo que dice el versículo 5, fue encontrado con un buen testimonio, fue encontrado que era un hombre lleno del Espíritu y era lleno de sabiduría. Era un hombre confiable porque debían encargarle un trabajo serio
en la iglesia. Cuando vieron a estos 7 hombres, uno de ellos era Esteban, dijeron, este es uno que debemos tomar para esta tarea. Así que la iglesia le reconocía. El versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y menciona a los otros que fueron tomados como los primeros diáconos de la iglesia primitiva. La iglesia los reconoció. La iglesia los reconoció. Eran personas que estaban como en el tiempo de Saúl, ¿no? Pero vamos a aplicar una forma correcta. Con un hombro, la cabeza de los otros llegaban a sus hombros. Estaban a una altura superior. Tenían cualidades espirituales que eran muy reconocidas. Tenía la aprobación apostólica. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bueno, tenía la aprobación de los máximos hombres para la conducción de la iglesia entonces. Por supuesto que nosotros no podemos depender hoy de que todo lo que hagamos en servicio a Dios tenga la aprobación de los hombres, porque no va a ser así, y tenga la aprobación del pastor, porque no va a ser así, porque siempre estamos desconformes con algo. Pero a usted no le importe eso. Si Dios le aprueba, es suficiente. Ahora, si la iglesia puede ver en usted cualidades para llegar a una posición que va a ser de gran ayuda para el pueblo de Dios, si usted encuentra la aprobación del pueblo de Dios, tiene un territorio, un camino bastante ganado. Si usted encuentra la aprobación del pastor, todo se ha unido para que usted sea y ocupe ese lugar que Dios quiere que usted tenga. Esteban, un hombre con un buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, reconocido por la iglesia y con la aprobación de los apóstoles. No era este un servicio menor. No podemos notar esto en la escritura que fuera así. No era un servicio menor. Servir a las mesas, servir materialmente, no lo era. No lo era. ¿Por qué? Porque no se podía poner a cualquiera. No era cualquiera que tuviese estas cualidades. Y entre al menos, pero al menos, porque hay una mención y después no dice cuántos, pero por lo menos 3.000 personas, por lo menos, Esteban era uno entre 7. Bueno, la verdad que esto es más reconocido que la propia selección uruguaya. Bueno, todos los que patean una pelota les gustaría llegar ahí, estoy seguro. Pero lamentablemente, pocos tienen un verdadero anhelo de escalar posiciones en la institución cristiana para honrar y servir a Dios. Hacerlo de buena manera. No escalar posiciones pisando a otros. No porque quiero llegar a cierta posición, sino porque Dios me preparó para eso, me preparé para eso, tengo cualidades para eso y quiero llegar a ese lugar de servicio a Dios. Exigentes cualidades espirituales. Esteban las tenía. Un punto más que vamos a ver. Su tarea con los 7 diáconos hizo fluido el propósito de la predicación de la palabra de Dios. Allí mismo en el versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué ocurría? Ocurría que 7 personas se ocuparon de lo que 12 personas no debían hacer. Los apóstoles. Entre ellos Esteban. 7 hombres con cualidades específicas hicieron una tarea
que pareciera que tenía que ver mucho más con lo material que con lo espiritual, pero no es así, no es así. Sin embargo, sí se veía más lo material. Pero ¿qué hicieron ellos? Liberaron a 12 personas para que la palabra del Señor creciera y hubiese más salvados, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que estos hombres hicieron una gran tarea, porque la palabra de Dios se le permitió crecer en una gran manera. Esto es justamente estar en su lugar, cada uno en su sitio, cada uno en su lugar y haciendo lo que debe hacer cada uno. Pero fíjense ustedes, si no se encontraban estos 7 varones, si no se encontraban, el versículo 7 no podía ser escrito de esta manera. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y cuando esto fue una revolución, hasta los sacerdotes se convertían al Señor Jesucristo. Gran tarea, gran tarea. Nunca despreciemos la mínima tarea que un cristiano quiere hacer. Jamás lo hagamos. Lo hará bien, lo hará mal, lo hará más o menos. Deberá aprender a hacerlo bien porque esa es la meta. Pero es alguien que está sirviendo a Dios. Es alguien que quiere hacer algo para Dios. Deberá ser instruido. Deberá ser como Aquila y Priscila, tomar a Apolos y guiarlo por el mejor camino. Deberá ser hecho así. Pero jamás despreciemos a alguien que quiere liberar a otro para que haga mejor su tarea. La tarea de Esteban, una cosa más, no estaba limitada a lo material. No estaba limitada a lo material. ¿Cómo lo miramos a esto? ¿Cómo lo descubrimos? En el mismo capítulo 6 de Hechos, en los versículos 8 al 15. 8 al 15. No estaba limitada a lo material. Es evidente, debería ser así, que no importa la forma que sirva un cristiano ante el pueblo de Dios, puede ser limpiando la iglesia, puede ser corriendo los bancos, puede ser arreglando las luces, puede ser abriendo la puerta, puede ser preparando todo para que cuando la gente llega, en el momento que podamos hacerlo, la iglesia esté en condiciones para abrir esa puerta con tiempo y que la gente entre con el lugar preparado. De todo se puede hacer, de todo. Pero jamás un cristiano debería limitarse a solo eso, porque lo material, si bien es importante, por supuesto, hay más cosas para hacer. Debemos estar preparados para dar el mensaje de salvación. Esteban continúa no dejando su tarea, sino haciendo otras cosas que debía hacer. Hacía tareas de predicación de la palabra de Dios. Vamos a leer capítulo 6, 8 en adelante. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hacía otra tarea. La primera cosa
tenía señales de la veracidad del mensaje. Los apóstoles los tenían. Muchos en la iglesia primitiva tenían. Dice, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bueno, perfectamente pudiera ser un hombre que traía sanidades, sanaba gente. Otro tipo de milagros que encontramos en el libro de los Hechos también. Esteban era uno de ellos. Su fe, su confianza, su gracia, el poder de Dios estaba con él. Por lo tanto, no solamente cumplía una tarea que la cumplía en el ámbito material, sino que iba hacia el mensaje mostrando señales. Era espiritual. Tenía un mensaje lleno de convicción. Lleno de convicción. Versículo 10. Porque no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué convicción espiritual tenía este hombre acerca de la salvación y de la doctrina del Señor Jesucristo? El mensaje llenaba su boca y nadie podía resistir lo convencido que estaba del mensaje que él traía. Era un mensaje lleno de sabiduría, ya hemos mirado, ¿no? No podían resistir la sabiduría. El Espíritu de Dios estaba con él. Estaba con él. Las convicciones eran firmes. Por lo tanto, cada vez que él hablaba, iba a crear una dificultad más, una resistencia más de estas personas. De tal manera que precisaron mentir, precisaron pagar, otra vez seguramente, falsos testigos para que hablaran contra Esteban. Las convicciones siguieron firmes. Este fue el primer mártir de la iglesia primera. Esteban no dejó de hacer su tarea entre los ancianos, los necesitados, las viudas, pero no dejó de hacer una tarea espiritual, que era predicar y predicar y predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. A veces parece que nos conformamos con menos, con poco, de que hacemos una tarea y eso debería ser suficiente. No pensamos que cada cristiano no solamente debe hacer una tarea que puede estar relacionada con lo material o con lo visible, pero tiene que estar todo relacionado a lo espiritual. Debemos predicar el Evangelio. Nadie debería quedarse en torno a nosotros sin conocer algo del Señor Jesucristo. Así que no importa lo que digan, no importa lo que digan. Si tú tienes una oportunidad de hablar de Cristo, aunque sea breve, tú debes hacerlo. Si alguien te dice, como lo he escuchado, a mí ni Cristo me salva, deberías decir, si me salvó a mí, a ti te puede salvar. Y las convicciones tienen que ser tan firmes, que convencerás a algunos y otros te llevarán a juicio. Pero la verdad debe estar. ¿Qué hombre de Dios que miramos en parte hoy? Un gran hombre de Dios. Estamos mirando la parte más fácil hasta este momento, porque el capítulo 7 viene para él toda la parte difícil. Un gran hombre de Dios. ¿Tiene usted convicciones firmes? ¿Sabe usted que es elegido por Dios para una tarea específica ante el pueblo de Dios? Y al saber que esto es así, o tal vez tenga que descubrirlo, se prepara para que esa tarea para Dios sea realmente la tarea específica que Dios le ha dado, combina esa tarea con la predicación del Evangelio, tiene cualidades como Esteban al principio y estos 7 diáconos para servir en lo que va a servir o en lo que está sirviendo, sea capacitado para eso. ¿Tiene usted el propósito de liberar a otros para que ellos se dediquen a lo que tienen que hacer? En este caso eran 12 apóstoles predicando el Evangelio e instruyendo a la iglesia. Pero ¿tiene usted conciencia de que si usted hace algo, otro no lo hace porque puede cumplir su tarea? No se limite a una tarea material. Antes que nada, todo
nos va a llevar a una tarea espiritual. Hable de Cristo, como Esteban lo hizo. Puede costarle un poco de resistencia, puede costarle alguna acusación, puede costarle que mienta, pero no calle, porque la gloria debe ser para Dios. Que Dios le bendiga a cada uno. Dios nos ayude a imitar un poquito a Esteban. La semana que viene, si Dios permite, vamos a mirar la otra parte, hasta la muerte de Esteban. Y podamos ver algo de él en nosotros. Podamos ver un poquito de Esteban en nosotros. Vamos a crecer para ver más de Esteban en nosotros. Cuando miramos estos personajes bíblicos, personajes con todo el afecto y el cariño, estos personajes nos avergüenzan y pensamos, jamás voy a llegar a ser como Esteban. Y bíblicamente no es así, no es correcto, porque podemos llegar a ser hombres como Esteban lo fue. Así que Dios le bendiga. Puede usted, dama, hija de Dios, tener cualidades que Esteban tenía para tener prácticas y ocupaciones dentro del pueblo de Dios que sean adecuadas para usted. Así que adelante todo como pueblo de Dios, imitemos a Esteban, porque es evidente que Esteban imitaba a su Salvador, Cristo Jesús. Dios nos bendiga y nos dé su gracia. Vamos a cerrar con oración. Padre, te damos gracias nuevamente. Gracias ahora por la vida de Esteban y pedimos que tú nos ayudes a nosotros a ir imitando estos pasos en la secuencia de la vida de Esteban, en cómo tú lo has traído hacia ti y cómo lo has preparado para estas tareas. Así que ayúdanos a nosotros. A veces puede pensar algún creyente que el servicio no tiene ninguna importancia, pero Padre, que tú le ayudes a pensar adecuadamente acerca de la posibilidad que tú le das de servir. Así que esa tarea pequeña o esa tarea inmensa sea la que valore cada uno, aquellos que tú has preparado para cada cosa que se debe hacer. Y que lo hagamos lo mejor posible para honrarte y glorificarte a ti. Así como Esteban fue un siervo, seamos siervos. Así como el Señor Jesucristo vino a servirnos, podamos servir a otros para que Cristo sea glorificado y honrado en cualquier lugar. Que la palabra de Dios fluya con libertad, que el Evangelio fluya desde nosotros con total libertad y que nunca seamos carentes de hablar de nuestro Salvador. Te lo pedimos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo, para tu honra y tu gloria. Amén.